Siguiendo con nuestra segunda ponencia en nuestro tercer ciclo de conferencias internacionales, nos acompaña hoy Ander Alonso Pastor Cabello. ¿Qué tal, Marco? Estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ander, un gusto verte, la verdad. Un gusto verte. Y bueno, déjame hablarles un poco a la audiencia un poco sobre ti, ¿no? Porque Ander Alonso Pastor es sociólogo por la Universidad Pública de Navarra, ¿ya? Y la Universidad de Milán, con un máster de Cooperación Internacional y Desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Ya? Actualmente es docente investigador en temas educativos y desarrollo sostenible en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde estás dirigiendo la Cátedra UNESCO, Políticas Educativas, Agenda 2030. También estás coordinando el Observatorio de la Educación Peruana y un proyecto de la UARM en alianza con el programa Horizontes de la UNESCO Lima. Entonces, estás muy relacionado con la cátedra UNESCO y estás muy relacionado con el tema universitario. Qué mejor ponente, ¿no? Qué oportuno para nuestro ciclo de conferencias, ¿no? Ander nos va a venir a hablar sobre el papel de las universidades para el cumplimiento de los ODS, ¿no? Coordinación con la cátedra UNESCO en políticas educativas y Agenda 2030. Muchas gracias, Ander, por acompañarnos. Sé que estás ahora en Lima, ¿verdad? Sí, estoy en Lima, efectivamente. Okay. En la fría Lima ahora mismo. ¿Mm? En la fría Lima. Sí, claro, no, te lo pregunté porque te acabas de llegar, creo, a Lima, ¿cierto? No, estoy en Lima siempre. Vivo en Lima ya desde hace 6 años. Claro, pero pensé que había sido... No, llevo ya aquí, estuve nada más en vacaciones, ¿no? En España. Y ahora ya he vuelto a Lima. Y bueno, estamos ya terminando el semestre, ¿no? De hecho, en la universidad, el que parece el último semestre virtual. Sí. Bueno, Ander, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, vamos, si me das el pase ya, comienzo entonces con la presentación. Sí, te doy el pase, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Marco, gracias también a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la invitación el día de hoy. El ciclo de conferencias me está pareciendo muy interesante. He disfrutado mucho de ir aprendiendo y conociendo un poquito de los ODS desde otras perspectivas completamente alejadas de lo que venimos trabajando en la universidad, ¿no? Como bien ha dicho Marco, yo trabajo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Soy actualmente el coordinador de la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y Agenda 2030 y fui una de las personas del comité que organizamos y postulamos la cátedra a UNESCO, ¿no? Es una cátedra que tenemos desde el año 2019. Y bueno, les voy a hablar un poco de cuál es el papel de las universidades para lograr los ODS y a modo de ejemplo vamos a hablar de lo que venimos trabajando precisamente en la Ruiz para ir cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Para ello voy a comenzar hablando de el ODS 4 y la educación superior. Como bien saben quienes nos dedicamos a los ODS y específicamente al ODS 4, este ODS tiene 7 metas principales y tiene 3 medios de implementación. Entre sus metas principales se encuentra el ODS 4.3, que lo que nos habla es de un acceso igualitario a una educación técnica, vocacional y superior. Entonces, bueno, aquí hace, por ejemplo, mención al tema de la educación técnica, que es un tema también bastante olvidado en Perú, es un tema bastante olvidado, de hecho no tiene las connotaciones positivas que tiene la educación técnica y profesional en otros países. Por ejemplo, bueno, y nuestra anterior ponente, Daniela, lo sabrá bien, en Alemania, en los países del norte de Europa, tiene el mismo valor social prácticamente el acceso a una educación técnica que el acceso a la educación superior universitaria. Y, de hecho,
el acceso al mercado laboral al menos en Europa, está bastante mejor garantizado para aquellos que estudian este tipo de ciclos que quien estudia la educación superior, ¿no? Pero bueno, centrándonos un poquito en el tema de la educación superior, en los años que duraron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron promulgados por las Naciones Unidas del año 2000 con la mirada puesta para el año 2015, se pasó, ahí se me ha colado un cero, pasamos de 100 millones de estudiantes en educación superior a 215 millones en 15 años, ¿no? Se duplicó, hubo más del doble de estudiantes en educación superior, y también se pasó de una tasa de inscripción del 19% al 36%. O sea, hubo un crecimiento bastante importante de estudiantes en educación superior, ¿no? Y ello nos lleva al hecho de que ha habido una demanda global por la educación superior. Y esta participación, esta mayor demanda, este mayor acceso de estudiantes a este ciclo de educación ha venido promovido por una mayor demanda general a nivel mundial. En la mayoría de países ha aumentado la demanda para acceder a la educación superior. Ha habido una mayor riqueza, hay una mayor riqueza, esto no se puede negar, y uno de los logros precisamente de los ODM fue la reducción de la pobreza extrema en en la gran mayoría de los países, ¿no? Esta mayor riqueza, por lo tanto, conlleva un mayor acceso a la educación superior, y además ha habido un mayor número de políticas de apoyo gubernamental que favorecen a las mujeres, favorecen a las minorías y a estudiantes que estaban poco representados, con lo cual hay una mayor visibilización y, consecuentemente, hay un mayor acceso tanto de las mujeres como de minorías y de estudiantes de grupos poco representados a la educación superior. Sin embargo, ha habido un gran problema a nivel mundial, y esto específicamente también se da en el caso de Perú, ¿no? La demanda universitaria se ha concentrado específicamente en la clase media. No ha habido un mayor acceso, como se esperaba, de las clases más vulnerables o más pobres a la educación superior. Y ello, como veremos, solo hay un camino para la solución actualmente, que es aumentar el número de becas. Los gobiernos no han respondido aumentando la oferta de plazas. A nivel mundial no ha habido un aumento significativo de plazas, o no ha habido al menos un aumento que vaya acompañado de la mayor demanda que ha existido. Y lo que han hecho ha sido aumentar la participación, y ha habido una construcción de infraestructuras universitarias. Esto es positivo, por supuesto, pero lo que se debe hacer también es canalizar la oferta pública para que encuentre este punto de equilibrio con la demanda, ¿no? Entonces no haya estudiantes, sobre todo estudiantes con necesidades económicas, que no puedan acceder a la educación superior porque no puedan costeársela. Y si bien ha habido un aumento también enorme de transición de la educación primaria a la secundaria, y ha habido un aumento también de finalización de la educación secundaria, no ha habido un aumento de la transición a educación superior de las clases más bajas. Si nos fijamos, este gráfico es con los datos del Ministerio de Educación, y aquí tenemos las tasas de conclusión de la educación superior para los estudiantes de 25 a 34 años desde el año 2016 hasta el año 2020, según su nivel de pobreza. Estudiantes no pobres, estudiantes pobres pero que no están en una situación de pobreza extrema, y estudiantes que se encuentran en una situación de pobreza extrema, ¿no? Y aquí es lo que yo les hablaba. O sea, precisamente aquellos estudiantes que tienen mayor oportunidad de concluir la educación superior son los estudiantes que no se encuentran en situación de pobreza. Y cuando atendemos a los estudiantes con situación de pobreza, disminuye enormemente, ¿no? Tenemos prácticamente 3 veces menos estudiantes en situación de pobreza, aunque sea no extrema, que concluyen la educación superior, en comparación con sus pares que no tienen un nivel de pobreza, que no tienen nivel de pobreza, vamos. Y cuando atendemos a estudiantes que están en una situación de pobreza extrema, tan solo 3 de cada 100 logran concluir la educación superior, ¿no? Entonces tenemos un grave problema a nivel de país de cómo logramos que nuestros estudiantes más pobres puedan acceder y concluir la educación superior. Y también tenemos un problema, esto ya no es solamente un problema a nivel de pobreza, sino tenemos un problema en los últimos años a nivel de país, ¿no? ¿Cuáles son los estudiantes
que logran hacer una transición de la educación secundaria a la educación superior. Me ha sorprendido que el Ministerio, el Minedu, no publique datos desde el 2017 de estos estudiantes que están en situación de pobreza. Entonces, tan solo tenemos que 1 de cada 4 estudiantes en los años 2016 y 2017 que estaban en situación de pobreza lograban pasar de la educación secundaria a la educación superior. Y, bueno, hemos visto que había más o menos un mantenimiento, era bastante estable el número de, bueno, el porcentaje de transición que había de estudiantes que no eran pobres de educación secundaria a la superior, y coincidiendo con la pandemia lo que vemos es una disminución prácticamente a la mitad, ¿no? Se ha reducido, si antes eran 4 de cada 10, en el año 2020 fueron 2 de cada 10 estudiantes no pobres que lograron pasar de la educación secundaria a la educación superior. ¿No? Ha habido una disminución significativa. Entonces, estos son algunos de los temas que a nosotros nos preocupan desde la cátedra, porque lo que se tiene que garantizar, precisamente lo que se busca garantizar desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una educación de calidad para todas y para todos, que sea incluyente, ¿no? Que sea equitativa. Por lo tanto, no podemos dejar atrás a nuestros estudiantes, no se puede dejar atrás a los estudiantes por motivos de vulnerabilidad, por motivos de pobreza o por otros motivos como pueda ser el género, pueda ser la pertenencia a una minoría, pueda ser su lengua originaria, etcétera, ¿no? Esto nos lleva a nuestro segundo tema del día de hoy, y es un poquito hablar de cuál ha sido el vínculo histórico entre las universidades y el desarrollo sostenible. Y si bien ahora nos puede parecer prácticamente un vínculo indisoluble, ¿no? Esto no ha sido siempre así. En los años 80 y en los años 90 había muchos papers, había muchas investigaciones científicas que lo que indicaban era que no merecía la pena tanto invertir en la educación superior, especialmente cuando nos centramos en la ayuda oficial al desarrollo que brindan países especialmente del norte global a países del sur. ¿Por qué no merecía tanto la pena? Porque este retorno de los recursos financieros que se brindaban no era tan grande, ni en la educación superior ni en la educación técnica, como los retornos que había en la educación primaria y la educación secundaria. Entonces, toda esta ayuda oficial al desarrollo que se canalizaba hacia la educación, se canalizaba hacia la educación primaria y la educación secundaria. Por lo tanto, tampoco había un retorno de la educación universitaria hacia precisamente estas políticas de desarrollo, ¿no? Eran dos esferas prácticamente separadas. Y el apoyo que había a la educación superior el apoyo que había al desarrollo era indirecto. ¿Por qué? Las universidades lo que devolvían era únicamente cumpliendo con las metas de educación primaria universal y el acceso a programas de formación en habilidades para la vida. Entonces, como vemos, no había programas como hay ahora de investigación aplicada para el desarrollo, de formación, de programas formativos que apunten a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. No había, por supuesto, programas de educación para el desarrollo sostenible como los hay hoy y están promovidos especialmente por la meta 4.7, que es precisamente educación para el desarrollo sostenible, ciudadanía democrática y ciudadanía global, ¿no? En estos años, por lo tanto, en los años 80 y en los años 90, había una falta de financiamiento muy fuerte para la educación superior que precisamente se focalizaba, esta falta de financiamiento, en 4 grandes aspectos, ¿no? Había falta de financiamiento para investigación básica e investigación aplicada, había una falta de financiamiento para la formación docente, especialmente de los docentes de educación superior, no había financiamiento en servicios de atención de salud pública. Eso también está muy vinculado a las condiciones de habilidades socioemocionales que se necesitan para lograr el desarrollo de la educación superior, y no había financiamiento para otros servicios sociales vinculados con la educación superior. El cambio de siglo, el cambio de milenio inclusive, involucró también un cambio de paradigma, ¿no? A partir de ahí se empezaron a publicar nuevas evidencias, empezaron a aparecer nuevos papers de investigaciones indexadas que permitieron demostrar y promovieron la realización de inversiones en educación a través de la ayuda oficial al desarrollo. Esto trae también una pequeña trampa, y es que mucha de esta ayuda oficial al desarrollo que se canalizaba para la educación superior en realidad era
para becas que se brindaban a estudiantes de países en desarrollo, países emergentes, para que precisamente fueran a los países que las otorgaban. Entonces, en realidad, la ayuda oficial al desarrollo, el canal que parecía que se orientaba hacia los países en vías de desarrollo, en realidad, económicamente, iba hacia los propios países que emitían esta ayuda oficial al desarrollo. Sin embargo, y sin duda, es algo positivo para los países emergentes o países en desarrollo. ¿Por qué? Porque al final logran de todas maneras capacitar y formar a sus ciudadanos. Y muchas veces estos ciudadanos, estos acuerdos de formación y las becas traen aparejados una firma de un convenio en el que involucra que estos estudiantes que van a países del norte vuelvan a sus países de origen a trabajar durante varios años, ¿no? Pero no deja de ser curioso que, bueno, estas investigaciones lo que demostraban es que había un aumento de la ayuda oficial al desarrollo, pero esta ayuda estaba un poco, tenía su truco, ¿no? Y bueno, al margen de esto también hubo a nivel mundial nuevas políticas y nuevas estrategias sectoriales impulsadas por las grandes instituciones, ¿no? Hubo inversión en universidades de clase mundial promovidas por el Banco Mundial. Ha habido una fuerte inversión en habilidades y estrategias formativas por la OCDE y hubo también una coordinación con redes académicas y la creación de frameworks, de marcos de trabajo de cualificación globales y regionales, y esto especialmente ha sido promovido por la UNESCO, ¿no? De hecho, bueno, hablaremos un poquito de qué son las redes académicas de UNITWIN de UNESCO, de las que surgen precisamente todas las cátedras UNESCO, ¿no? Este cambio de paradigma, ahora centrado en la educación superior, me lleva precisamente a la importancia de los medios de implementación. Aquí me van a perdonar porque no tenía las tarjetitas traducidas, pero tenemos dos de los medios de implementación. El ODS 4 tiene 3 medios de implementación. El primero, el 4.A, es la inversión en infraestructuras escolares para que sean seguras y sean inclusivas, ¿no? Inclusive sean sostenibles también. Mientras que el medio de implementación, la meta 4.b, es expandir las metas, o sea, expandir las becas, perdón, para educación superior, especialmente en los países en vías de desarrollo y países insulares. Entonces, aquí lo que vemos es que ya desde los ODS hay una meta específica del ODS 4 para aumentar el número de becas. Nosotros sabemos que el Perú, desde hace unos pocos años, aproximadamente desde el año 2015, si no recuerdo mal, pasó de ser considerado un país de renta baja a un país de renta media. Ello no implica que no se tenga que aumentar el número de becas, se tiene que aumentar, indiscutiblemente, tiene que haber un mayor número de becas para lograr el acceso a la educación superior de nuestros estudiantes más vulnerables. Y por otro lado, el otro medio de implementación, la 4.c, lo que nos habla es de incrementar la oferta de docentes calificados. Entonces, bueno, yo veo estas metas muy entrelazadas entre sí. Hay que lograr un mayor número de becas para todo tipo de programa formativo, pero tenemos que lograr también que haya un mayor número de docentes calificados. ¿Cómo lo logramos también? Con más becas. Por supuesto, aquí va acompañado ya no solamente de las becas, sino de mejorar las condiciones laborales de los docentes. Escuchábamos el primer día precisamente que uno de los problemas que hay con los docentes es que la carrera docente no es la mejor valorada, ¿no? Y en esto yo estoy de acuerdo y, bueno, está de acuerdo, por ejemplo, también instituciones como CARE Perú, está de acuerdo inclusive el propio Consejo Nacional de Educación, de que hay que mejorar las condiciones laborales de los docentes, especialmente en las áreas rurales, ¿no? Aquellas áreas más alejadas, donde muchas veces son los docentes los que se encargan de brindar todos los cursos y tienen estas aulas multigrado, ¿no? ¿Cómo vamos en becas en Perú? Bueno, la última data disponible del Pronavec lo que nos muestra es que había un número de becas que se concentran, el mayor número de becarios eran de Arequipa. Si no me equivoco, esta data, a pesar de que está publicada hoy en día, son data del 2016, ¿no? Entonces, bueno, estos becarios estaban concentrados, provenían de Arequipa, provenían de Lima, provenían de Ica, de Cusco y de Piura, principalmente, ¿no?
Y luego lo que tenemos es que, bueno, provienen también de otras zonas, zonas con mayores índices de pobreza, como puede ser Huancavelica, Cajamarca, Ucayali, etcétera, ¿no? Me parece muy importante el hecho de que, bueno, considero que se deberían conceder becas, un mayor número de becas en las regiones más pobres, precisamente, y en las regiones donde hay mayores dificultades para el acceso a la educación secundaria, inclusive. Hemos visto desde el Observatorio de la Educación Peruana, en nuestro informe que publicamos en febrero, que durante la pandemia, especialmente durante el año 2021, hubo graves problemas en la infraestructura de las escuelas, por ejemplo, en Loreto y en Ucayali, ¿no? Y sin embargo, Loreto y Ucayali no son dos de las regiones con mayor número de becas, ¿no? Estamos viendo que, de hecho, la mayor cantidad de becas se concentran en regiones que ya cuentan con infraestructuras adecuadas para los estudiantes, como son Arequipa y Lima, ¿no? Son dos de las regiones mejor equipadas en educación secundaria del país. Y, de hecho, si nos vamos a la cola final, lo que nos encontramos es que, madre de Dios, una de las regiones también con mayores desigualdades y con mayores niveles de pobreza, solo tenía 93 becarios. Entonces, así no se logran cerrar las brechas de desigualdad educativa, sino que para lograr cerrarlas hay que aumentar el número de becas, ¿no? Con esto cierro un poquito ya el tema de cuál ha sido la evolución histórica y de cómo ha sido un poquito el tema de la evolución precisamente del ODS 4 y de cómo logramos que las universidades trabajen para el desarrollo sostenible, y vamos ya precisamente a este tema de cómo pueden contribuir las universidades, ¿no?, a los ODS. Esto lo he tomado de una investigación que se publicó en Australia, está en castellano, precisamente de cómo trabajar desde las universidades por los ODS y desde los ODS cómo aportar a las universidades, ¿no? Y esta investigación, que es bastante buena, si quieren más tarde les puedo dejar el nombre en el chat, nos ha servido de inspiración para la Cátedra UNESCO precisamente para lograr implementar los 4 ejes de trabajo del aporte a las universidades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar viendo en esta relación, es una relación simbiótica y circular, ¿no? Esto implica que las universidades no pueden vivir sin los ODS y los ODS no deberían poder lograrse desarrollar adecuadamente sin las universidades, ¿no? Se pueden cumplir los ODS sin universidades, pero las universidades deben jugar un papel central y trascendental, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar viendo qué aportan los ODS a las universidades, ¿no? Los ODS a las universidades empiezan aportando un aumento de la demanda en formación sobre los propios objetivos de desarrollo sostenible y de la educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Sin ODS, sin desarrollo sostenible, no habría una demanda de este tipo de formación, ¿no? Pero el hecho de que existan y de que hayan tenido una acogida tan grande a nivel mundial, sin duda ha potenciado ello, ¿no? Y de hecho es algo que nosotros desde la universidad y desde la cátedra específicamente hemos intentado canalizar, ¿no? Esta demanda que hay de estudiantes, de profesionales, de docentes, para aprender más sobre los objetivos de desarrollo sostenible y, en nuestro caso específicamente, sobre el ODS 4. También también proporcionan una definición que está aceptada a nivel mundial y que se puede comprender de manera objetiva del concepto de universidad responsable, ¿no? Este concepto que en los últimos años ha ido tomando fuerza de la responsabilidad social universitaria, la RSU, que tiene mucho que ver con la RSC que tiene el sector privado, ¿no?, la responsabilidad social corporativa. Hoy en día, las universidades a nivel europeo deben publicar ya la mayor cantidad de sus informes en función del aporte que hacen a los ODS, y, de hecho, la postulación a proyectos de investigación tiene que venir aparejada de cuál es el aporte que hace este proyecto de investigación o este proyecto de innovación y desarrollo a alguna de las metas de los 17 ODS. También nos ofrecen un marco para mostrar el impacto socialmente responsable de la universidad, generan nuevas fuentes de financiación, claro, financiación aparejada al cumplimiento del desarrollo sostenible,
y fomentan la colaboración con nuevos socios, tanto externos como internos. Los socios, por supuesto, tienen que ir trabajando para el desarrollo sostenible y yo creo que un claro ejemplo de ello es este ciclo de conferencias a las que han organizado desde la Universidad de San Marcos, ¿no? Aquí nos están presentando nuevos socios que trabajamos desde el sector público, el sector académico, el sector privado, por el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y lo que debería servir es para encauzar el trabajo que hacemos todas, que hacemos todos por los ODS, ¿no? Y bueno, ya viendo esto, ¿qué es lo que aportan las universidades, por otro lado, a los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, pues las universidades lo que proporcionamos son soluciones, son nuestros conocimientos y son ideas innovadoras para lograr el desarrollo y el cumplimiento de los ODS. Formamos a los actuales y a los futuros ejecutores, líderes y responsables de la implementación de programas, de la implementación de políticas, de la implementación de estrategias para lograr los ODS. Servimos de modelo sobre cómo se debe apoyar, cómo se debe adoptar y cómo se deben de implementar los ODS en la gobernanza, en las políticas de gestión y la cultura universitaria, y se desarrollan liderazgos intersectoriales que orientan a los ODS, ¿no? Todo esto, tanto el aporte de los ODS a las universidades como el aporte de las universidades a los ODS, viene intersectado por la generación de conocimiento, los aprendizajes, la ejemplaridad que dan las universidades, el impacto social que se brinda y la colaboración no solamente de las universidades con otras universidades, sino de las universidades con el sector público. Nosotros desde la UARM trabajamos mucho con el Minedu, ¿no? Desde el aspecto educativo, pero también trabajamos con otras organizaciones del sector público en diferentes obras que venimos implementando desde la universidad, ¿no? Colaboramos con otras obras del sector social. La Universidad Antonio Ruiz de Montoya es una universidad de la Compañía de Jesús y, por lo tanto, colabora mucho con todas las obras jesuitas que hay en el Perú y que hay en otros países. Y se colabora también con el sector privado, ¿no? Recientemente estamos trabajando desde la Facultad de Ingeniería y Gestión. Se está trabajando mucho para lograr una implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en proyectos de incubadoras empresariales a emprendedores, ¿no? Emprendedores, por ejemplo, de Gamarra o emprendedores en áreas rurales a los que se les capacita en temas empresariales y lo que se busca es cuál es el impacto que se logra desde estos proyectos empresariales y de emprendimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a presentar un poquito cuáles son estos 4 ejes de contribución de las universidades a los ODS con algunos ejemplos y luego pasaré a explicar qué hacemos desde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y especialmente desde esta cátedra UNESCO en Políticas Educativas y Agenda 2030 para potenciarlo. La contribución de las universidades a los ODS viene marcada por 4 ejes: educación, investigación, liderazgo social y gobernanza. Desde el ámbito de la educación, lo que se debe trabajar desde las universidades es, en primer lugar, la educación para el desarrollo sostenible. Esto tiene que ser básico. La educación para el desarrollo sostenible viene marcada, como ya he dicho anteriormente, por la meta 4.7 y, bueno, hablamos de educación para el desarrollo sostenible cuando damos a conocer no solamente los objetivos de desarrollo sostenible, sino cuáles son las acciones que se pueden realizar para lograr cada uno de estos ODS, cuáles son los elementos del desarrollo sostenible. Y recordemos que el desarrollo sostenible tiene varias esferas, ¿no? Tiene la esfera enfocada a la biosfera, tiene la esfera enfocada a la sociedad y tiene las esferas que se enfocan más a temas ya sociales de tipo educativo, de tipo de trabajo, de empleo, de industria, etcétera, ¿no? Y tenemos además el ODS 17, que son alianzas para lograr el desarrollo sostenible, que atraviesa el resto de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde la educación también tenemos que formar para los nuevos empleos que se tienen que generar y que ya se están generando para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
se trabaja y se debe trabajar para lograr una creación de capacidades, el desarrollo de habilidades para la vida, pero también de habilidades para el desarrollo sostenible. Y desde el ámbito educativo, indiscutiblemente, esto es algo que yo veo mucho en la Universidad de San Marcos, es que se debe movilizar e implicar a la juventud, ¿no? En temas sociales, en temas medioambientales, en temas finalmente que contribuyan al logro del ODS, de todos los ODS. Desde la perspectiva de la investigación, se tiene que hacer investigación sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto muchas veces lo que yo veo que la gente pregunta es, bueno, yo soy profesor de tesis también, tanto en el pregrado como en el posgrado, y mis estudiantes me preguntan, oye, profesor, pero yo tengo que agarrar una de las metas e investigar sobre ella, o alguno de los indicadores. Bueno, puede ser, ¿no?, que escojamos uno de los indicadores y profundicemos en ello, pero no es necesario, ni siquiera es necesario que agarremos cuantitativamente las metas, sino que también también se puede adoptar una perspectiva cualitativa ante las metas, ¿no? No necesariamente tenemos que estar investigando, por ejemplo, el ejemplo que voy a poner es la meta 4.1, ¿no?, que es una educación primaria y secundaria gratuita, de calidad para todas y para todos. No es necesario que estemos analizando específicamente el acceso de nuestros estudiantes a la educación primaria o la secundaria, o si la completan o no. Podemos estar analizando características de la calidad, precisamente, de uno de estos niveles educativos. Se puede hacer cuantitativamente a través de cuestionarios o a través de análisis de data, o se puede hacer cualitativamente. Pero no es necesario que todo el aporte de la investigación se haga específicamente a las metas, que sí que están medidas mediante indicadores cuantitativos, ¿no? Entonces hay que sacar un poquito, hay que romper la cuadratura que existe habitualmente en cómo se deben abordar los ODS, porque se pueden abordar desde diferentes perspectivas, ¿no? También se debe potenciar una investigación que sea interdisciplinar y transdisciplinar. Y para ello nada mejor que trabajar con colegas que pertenezcan a otras escuelas profesionales, que pertenezcan a otras facultades, o inclusive que vengan de fuera del ámbito académico, ¿no? Se debe potenciar la investigación con el sector social y con el sector privado. Y esta es la mejor manera. Si logramos hacer una investigación articulada entre la academia, el sector social y el sector público y privado, es cuando de verdad vamos a lograr entregar investigaciones que aporten al cumplimiento de los ODS. Desde la investigación en las universidades se debe brindar innovaciones y se debe brindar soluciones, y aquí esto también se logra con algo que sí hacen muchos países en Europa, que es una fuerte inversión en I+D+I. Perú durante muchísimos años no tenía la más mínima inversión en I+D+I, y lamentablemente en los últimos años esta inversión no llega ni al 0.2 del PBI del país, ¿no? Entonces hay una inversión que está muy por detrás del promedio mundial, que es superior al 2%, ¿no?, del PBI. Entonces, bueno, desde las universidades, lamentablemente, esto se suele hacer entonces en el Perú con los recursos propios o con los recursos que brinda el sector privado para ello. Se deben hacer investigaciones que involucren los distintos niveles, el nivel local, el nivel regional y el nivel nacional. Yo añadiría inclusive el nivel internacional, ¿no?, a ser posible. Y se debe trabajar mucho para la creación de capacidades para la investigación. Cualquier persona que viva en Perú está viendo un poco los escándalos que está surgiendo con el tema de las tesis que están haciendo diferentes universidades, ¿no? Estamos viendo que hay universidades que tienen un gran número de tesis publicadas y, bueno, no voy a entrar en debate de eso, pero como profesor de tesis sí sé lo difícil que es que los estudiantes logren realizar su tesis y la publiquen, y es algo que a nivel de país debería preocuparnos, ¿no? Cómo logramos formar a nuestros estudiantes en el pregrado y en el posgrado para que logren hacer tesis, y que no solamente sean tesis que acaben en un cajón, sino que sean tesis que aporten al país. Y si aportan al país y a los objetivos de desarrollo sostenible, mucho mejor. Desde la perspectiva del liderazgo social, bueno, las universidades deben asumir y cumplir compromisos públicos. No basta con que la universidad diga que trabaja por los ODS.
tiene que asumir un liderazgo y tiene que asumir compromisos para el cumplimiento de todas las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que estén en su mano. Se deben articular acciones y diálogos intersectoriales. Debe haber un desarrollo de políticas y abogacía hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto tiene que estar, puede estar capitaneado por las universidades, ¿no? Sin duda, las universidades tienen una gran capacidad de advocacy y de incidencia para lograr los objetivos de desarrollo sostenible desde cada una de las carreras, desde los vicerrectorados de investigación y vicerrectorados académicos, desde el propio trabajo que se realiza con los estudiantes. Hay que realizar acciones de incidencia para el desarrollo sostenible y hay que aportar para que haya un adecuado desarrollo de políticas. Las universidades no pueden estar apartadas del desarrollo de políticas, sino que tienen que estar aportando y ayudando a identificar cuáles son las mejores políticas para el desarrollo sostenible. Tiene que haber una movilización y un posicionamiento del sector académico hacia los objetivos de desarrollo sostenible y, sin duda alguna, se debe demostrar el compromiso del sector universitario para los ODS. Yo creo fervientemente que el papel de las universidades debe ser un papel de liderazgo. Y de hecho, el papel de las universidades fue un papel de liderazgo cuando se realizó la declaración de Incheon en el año 2015, cuando se realizó el marco de acción para el cumplimiento de la Agenda 2030 y específicamente el marco de acción para la educación, ¿no? Recordemos que de los 196 países que creo que firmaron la declaración de Incheon, no solamente la diferencia que hubo entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que los ODM fueron planificados y presentados por los líderes de los países, mientras que los ODS ha tenido una participación muy fuerte de los líderes de los países, pero también de los sectores privados, del sector académico, docentes, estudiantes y del sector social, ¿no? Han participado cientos de personas en la planificación y en la elaboración de los ODS y esto no pudo ser posible sin la participación precisamente de líderes académicos, tanto docentes como estudiantes, ¿no? Entonces, si ya hemos logrado participar, hablo como sector académico, hemos logrado participar en la elaboración y en la promulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos que tener un compromiso fuerte para el cumplimiento. Y por último, el eje de gestión y gobernanza tiene que ir, se tiene que orientar claramente la gobernanza y la gestión universitaria se tiene que alinear con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí vuelvo un poquito a hacer énfasis en el tema de la responsabilidad social universitaria y los ODS tienen que incluirse en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas son los informes, por ejemplo, de sostenibilidad, las memorias de transparencia que publican las universidades y tienen que ir orientadas, se deberían orientar cada una de estas memorias hacia cuál es el aporte que hace la universidad a los ODS o cómo está cumpliendo para, por ejemplo, ODS 10, reducir las desigualdades, ODS 5, promover la igualdad de género, cómo reduce también su huella medioambiental, ¿no? Muchas veces no se tiene en cuenta que las universidades pueden contribuir a reducir la huella medioambiental tanto de la universidad como institución como de las personas que la conforman, ¿no? Y ahora, ya voy a hablar un poquito de las cátedras UNESCO y hablaré específicamente ya de la cátedra que yo coordino y de cuál es la contribución que hacemos desde la cátedra al ODS, a los ODS, ¿no? Veo que voy un poquito mal de tiempo, así que voy a acelerar. Las cátedras UNESCO y la red UNITWIN fueron promulgados por UNESCO en el año 1992 y es un programa dirigido a las instituciones de educación superior e instituciones de investigación y lo que busca es que estas instituciones pongan al servicio recursos humanos y materiales para abordar los retos más urgentes y contribuir al desarrollo de las sociedades.
Para ello, busca la articulación entre estos 5 ejes: la academia, la sociedad civil, las comunidades locales, los investigadores e investigadoras y los responsables políticos. Hay numerosos países que tienen varias cátedras UNESCO alrededor del mundo. Es España el país que tiene un mayor número de cátedras UNESCO, con 67 cátedras UNESCO, seguido de Rusia, con 64. Esto contrasta con el hecho de que otros países, los países que podríamos decir que son los países líderes en el mundo, como son los Estados Unidos y China, tienen 1/3 de las cátedras UNESCO que tienen Rusia o España, ¿no? Estados Unidos tiene 22 cátedras UNESCO y China tiene 21. E inclusive se encuentran por delante de ellos países de América Latina, como son Brasil con 27 o México con 22. Perú tiene 7 cátedras UNESCO actualmente. Estas cátedras UNESCO son las siguientes: la Cátedra UNESCO en Comunicación y Cultura de Paz de la Universidad de Lima en el 2003, la Cátedra UNESCO en Diversidad Cultural y Diálogo de la Universidad Ricardo Palma del 2014, la Cátedra UNESCO en Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior de la Universidad Católica, la Cátedra UNESCO en Mejora de la Enseñanza en Lectura y Escritura de los primeros años en Educación Primaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que se promulgó en el 2017, la Cátedra UNESCO en Herencia Cultural y Turismo Sostenible del 2018 de la Universidad San Martín de Porres, la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y Agenda 2030 de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya del año 2019 y la Cátedra UNESCO en Ciudad, Paisaje y Patrimonio del 2020 de la Universidad de Lima. Las cátedras UNESCO, bueno, aquí destaco el hecho de que la Universidad de Lima tiene 2 cátedras UNESCO y les quiero felicitar, no sé si hay algún colega aquí de la Universidad de Lima, quiero felicitar porque de verdad es tremendo trabajo el lograr no solamente una cátedra, sino 2 cátedras UNESCO y animo también al resto de universidades a trabajar y a presentarse a ellas, ¿no? En el caso que les voy a presentar es el que yo coordino, es la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y Agenda 2030 de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Las cátedras UNESCO se promulgan, se conceden por 4 años, y 4 años prorrogables, obviamente, y se debe entregar un informe de medio tiempo y un informe final de los que depende que haya una prórroga, ¿no? La Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y Agenda 2030 nos fue concedida en el año 2019 y lo que buscamos con esta cátedra es promover un sistema integrado de investigación, de formación, de información y de documentación sobre políticas educativas y los ODS. Tenemos 5 objetivos en la cátedra. El primero es ayudar al posicionamiento de los ODS y en particular del ODS 4 en la implementación de políticas públicas en el Perú y en la región. El segundo es formar profesionales en liderazgo educativo, política, gestión de instituciones educativas y política pedagógica a través de programas de posgrado, especialmente de los programas de posgrado en educación. El tercer objetivo es construir una red de gestores educativos, fortalecer las comunidades de práctica sobre gestión educativa y descentralización y contribuir al desarrollo de políticas públicas a nivel regional y nacional. El cuarto objetivo es realizar investigaciones y generar información sobre políticas educativas, sistematizar las buenas prácticas identificadas y las lecciones aprendidas y ponerlas a disposición a través del Observatorio de la Educación para una toma de decisiones informadas. Y el último objetivo es cooperar estrechamente con la UNESCO y las cátedras UNESCO existentes en los programas y actividades pertinentes. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nosotros tenemos 3 componentes principales en la cátedra que los tenemos completamente interrelacionados entre sí y que trabajan con el resto de órganos de la universidad. Tenemos el Observatorio de la Educación Peruana, que como comentaba antes Marco, es un proyecto que tenemos entre la universidad y el programa Horizontes de UNESCO Lima. Tenemos las maestrías de educación y la red peruana de gestores de la educación, ¿no? La EduGestores, en el que participan gestores de numerosas UGELes y numerosas direcciones regionales de educación de
de todas las regiones del país. Marco, creo que me estás llamando la atención por el tiempo, ¿no? No, de ninguna manera. Vale, está bien. Está, estoy muy atento de tu Ya, muy bien, ponencia. gracias. Después, si gustas, al final hay preguntas en el chat. Ya, Esto, perfecto. Sí, voy a intentar, acelerar en la medida de lo posible, ¿no? Para no perder tampoco el hilo. no, pero está muy interesante porque esto es muy pertinente, ¿no? Con los temas de ODS, cátedra UNESCO, cómo se puede participar de parte de la universidad. ¿Sí? Ya, genial. Luego, de hecho, bueno, no está aquí, pero inclusive les podría comentar un poquito el cómo es el proceso, ¿no? De postulación de una universidad a una cátedra, porque yo creo que es interesante el promoverlo, ¿no? Desde las distintas universidades del Perú y de otros países que nos estén escuchando hoy en día, ¿no? Bueno, nosotros desde la cátedra hemos estado trabajando articulado con la universidad, con la unidad de responsabilidad social, con el vicerrectorado académico, con la Dirección General de Investigación y bueno, con diferentes facultades de la universidad para contribuir desde la universidad a los ODS. Desde el ámbito educativo hemos buscado incluir los ODS en los sílabos. Tuvimos un proyecto piloto durante el año pasado de inclusión de los ODS en los sílabos en la Escuela de Educación y lo estamos abriendo ya al resto de facultades y de hecho lo que hemos realizado es un monitoreo y una evaluación de cómo se han incluido los ODS en los programas de pregrado y de posgrado, que después les mostraré. Y en cumplimiento con la meta 4.7 de Educación para el Desarrollo Sostenible, tenemos dos MOOCs, dos cursos online masivos sobre los ODS que son gratuitos. Cualquier persona de cualquier país del mundo los puede realizar y si desean un certificado se emite por 50 soles, que es bastante inferior a lo que suelen pedir por otros cursos online otras universidades, ¿no? En el ámbito de investigación tenemos actividades de investigación formativa. Hemos apostado enormemente por la investigación formativa en la que involucramos a estudiantes de distintas carreras y actualmente tenemos, bueno, sí, actualmente me imagino que ahora que se acaban de presentar nuevos proyectos habrá alguna más, 9 investigaciones sobre educación y o los objetivos de desarrollo sostenible. Desde la perspectiva de liderazgo social, tenemos programas de formación en la experiencia, tenemos programas de aprendizaje-servicio y programas de intercambio con finalidad social. Sin duda alguna, para ello ayuda mucho que la Universidad Antonio Rey de Montoya sea una universidad jesuita que involucra un aprendizaje humanista que está muy enfocado precisamente a temas de justicia social, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un elemento que lo potencia mucho, pero no creo que si la universidad no fuese jesuita no lo pudiese hacer. O sea, yo creo que cualquier universidad puede apostar por estos tipos de programas, ¿no? Y por último, el tema de gestión y gobernanza. Estamos actualmente preparando un sistema de reportes basados en los ODS que les mencionaré cuál es nuestro... Lo estamos todavía organizando, lo esperamos que nuestra memoria de este año, nuestra memoria de transparencia, ya involucre el aporte a los ODS. Estamos trabajando desde los comités de responsabilidad social universitario muchísimo para ello y yo creo que vamos a lograr realizar informes muy buenos y de hecho para ello nos hemos fijado en los informes que se publican en España y en concreto de la Universidad de Barcelona. ¿Cuál es el aporte de los ODS en los cursos de posgrado? Bueno, habíamos, lo que pasa es que por motivos de tiempo no lo he incluido, pero hemos analizado no solo el aporte que hay, qué sumillas, qué sílabos trabajan por los ODS, sino también cuáles son los cursos que involucran competencias y capacidades para el cumplimiento de los ODS y contenidos, ¿no? En este caso, solo os voy a hablar de las sumillas que involucran a los ODS de manera literal o de manera tangencial en los sílabos y bueno, lo que vemos es que las carreras de educación, de economía y de ingeniería industrial son las carreras con mayor número de cursos que involucran los objetivos de desarrollo sostenible en sus sílabos. Tenemos también
luego le siguen la carrera de administración, la carrera de turismo y, bueno, por último tenemos psicología, ciencia política y derecho, que tienen menos cursos, pero también involucran los objetivos de desarrollo sostenible. Lamentablemente, en la carrera de periodismo no vimos que hubiese un aporte a los ODS, cuando, por ejemplo, sin duda alguna, puede hacer un aporte muy claro y muy fuerte tanto al ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, como al ODS 17, de alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Huelga decir que, claro, la carrera de educación es la que lo tiene más fácil, tiene un ODS específico para ella, ¿no? El ODS 4 de educación de calidad. Pero tenemos hay cursos en la carrera de educación que no solamente abordan el ODS 4, sino que inclusive abordan los 17 ODS, ¿no? En algunas de sus cursos, como por ejemplo Educación y Sociedad, se trabaja para los 17 ODS e interrelacionarlos con el ODS 4, ¿no? Quiero destacar que la carrera de Economía se llama Economía y Gestión Ambiental. Entonces, es una carrera formativa de economía muy enfocada también a los objetivos de desarrollo sostenible que se orientan al trabajo por la biosfera. En el caso de los cursos de posgrado, hay 16 cursos de posgrado que involucran a los objetivos de desarrollo sostenible en su sumilla. Hay 16 cursos de posgrado que involucran un desarrollo de competencias y capacidades para el desarrollo sostenible, y hay 12 cursos de posgrado que involucran contenidos para el trabajo de los ODS, ¿no? Entonces, bueno, vemos que tanto en pregrado como en posgrado se está trabajando para incluir a los objetivos de desarrollo sostenible en los sílabos, en el desarrollo de competencias y capacidades y, muy importante, en los contenidos que se brindan dentro de estos cursos, ¿no? Hemos analizado también cuál es el aporte que se hace a cada uno de los ODS. Bueno, el ODS 4 es el que tiene una mayor presencia en los programas formativos, le siguen el ODS 8, el ODS 16, el 9, el 10, el 13 y ya en menor medida el resto, ¿no? Entonces, bueno, esto tenemos que lograr que sea también más equitativo. Hago aquí un poquito de autocrítica porque no se pueden dejar ningún ODS de lado, ¿no? Y se tiene que trabajar para que haya una extensión de los objetivos de desarrollo sostenible en todas las carreras y, bueno, en los sílabos, en el desarrollo de competencias, de capacidades y los contenidos. Como les decía, hemos tenido 2 cursos MOOC. Tenemos un curso más general del Conociendo la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hemos tenido, lo hemos publicado durante 3 años ya, 2019, 2020 y 2021. En el año 2020, de hecho, lo realizamos 2 veces, tuvimos 220 inscritos, pero en el año 2021 se publicó una vez y tuvimos casi 200 inscritos, ¿no? Este año 2022 vamos a volver a publicarlo, estamos revisando los materiales y los contenidos para mejorar la calidad en función de la retroalimentación que hemos recibido, ¿no? Y el ODS que hemos publicado este año es Educación de calidad, una mirada desde el ODS 4, donde trabajamos específicamente el ODS 4 y la declaración de Incheon y el marco de acción para el ODS, para la educación de calidad, ¿no? La educación 2030. Como les digo, son cursos gratuitos, completamente gratuitos. Puede acceder cualquier persona a la plataforma, descargar los materiales, ver los videos, completar las actividades, y aquellos que cumplen las actividades y pagan por el certificado digital pueden obtener el certificado con su firma digital, ¿no? Inclusive. Desde la investigación hemos publicado 47 publicaciones en el Observatorio de la Educación Peruana que tienen relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como les decía, hay 9 investigaciones actualmente sobre educación en los ODS y realizamos participación en charlas y en congresos. Desde la investigación, por ejemplo, también quiero destacar el informe que hemos publicado de la situación de la educación secundaria rural en el Perú y en la región, 2021-2022, lo hemos llamado Entre la pandemia y la reapertura de escuelas, que, bueno, lo hemos realizado desde el Observatorio de la Educación Peruana, pero en el que han participado
tanto estudiantes como egresadas de la carrera de educación, con lo que aquí es un ejercicio de investigación formativa, ¿no? Nuestras estudiantes, nuestras egresadas, aprenden a investigar no solo en los cursos, sino también participando en el observatorio, desarrollando capacidades, ¿no? y habilidades para la investigación. Y de hecho les invito a leerlo porque han hecho un trabajo excelente las estudiantes y las egresadas. Hemos participado, bueno, participamos en congresos externos, en congresos, en elementos que promovemos desde la cátedra, desde el observatorio. Participamos en la Semana de la Evidencia, que coorganizamos junto con UNESCO y participó gente del Pulso PUC y del Ministerio. Aquí presentamos resultados de investigaciones que hemos realizado con docentes de secundaria rural de varias regiones del Perú. Participamos en la presentación del informe de los avances del Perú en educación hacia el ODS 4, que fue un informe que realizó el IEP capitaneado por Ricardo Cuenca poco antes de ser el ministro de Educación de Sagasti. Y bueno, organizamos distintos webinars. En este caso, pongo de ejemplo un webinar de aprendizajes en tiempos de pandemia, una mirada pedagógica, en la que participaron miembros de Fe y Alegría, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de UNESCO Perú. Dentro del liderazgo social, bueno, pongo de ejemplo un par de programas de formación en la experiencia, el propio observatorio, pero, por ejemplo, la clínica jurídica para solicitantes de refugio y refugiados en el Perú, Pedro Arrupe, en el que participan de manera voluntaria estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de Derecho de la universidad y participan en la clínica jurídica desde la ONG Encuentros y de la carrera de Derecho de la UARM. Y en esta clínica jurídica dan asistencia y acompañamiento a migrantes, solicitantes de refugio y refugiados del Perú, y los estudiantes participan de igual manera junto con los abogados y son tutelados y guiados precisamente por los abogados de la clínica jurídica y de Encuentros, ¿no? Cada año participan estudiantes, ya llevan varios años participando y de hecho me parece un programa excelente porque muchos de los estudiantes cuando se convierten en abogados siguen trabajando para la defensa de los derechos de migrantes, solicitantes de refugio y refugiados, tanto en la clínica como en otras ONGs, ¿no? Entonces es un programa excelente. Y bueno, el Observatorio de la Educación Peruana, como les digo, participan estudiantes y egresadas de la universidad y trabajan redactando artículos, realizando investigaciones, informes, participando en webinars, etcétera. Y también lo que buscamos es formarles más en competencias investigativas en torno a la educación. Hay programas de aprendizaje-servicio. Aquí tenemos, por ejemplo, programas que han hecho desde la Dirección de Relaciones Institucionales de la Universidad de construcción de comunidades sostenibles y cursos con inversión comunitaria. Tenemos programas de intercambio con finalidad social. Aquí, por ejemplo, tenemos el Magis Exchange 2023, que está dirigido a estudiantes de los últimos ciclos. Y, bueno, se busca no solo la experiencia académica, sino también una experiencia de servicio y el desarrollo de la ciudadanía global. Y, por último, como les digo, estamos preparando los informes de transparencia y las memorias de responsabilidad social universitaria que estén orientadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Partimos del modelo del informe de sostenibilidad, el compromiso de la UB con los ODS de la Universidad de Barcelona para el curso 2019-2020 y para los distintos indicadores de responsabilidad social universitaria de la UARM estamos mapeando el impacto y la vinculación con los ODS. Esto todavía está en preparación, pero bueno, yo confío en que lo publicaremos muy pronto y podremos demostrar el aporte que hacemos desde la universidad. Muchísimas gracias por su atención y ahora, si Marco me permite, sí que voy a realizar alguna de las preguntas. No sé si, Marco, tú has ido leyendo y me puedes pasar alguna de las preguntas que consideres. Sí. A ver. A ver.
Muy bien, a ver. Ya, bueno, ahí voy a empezar con las Ahí hay preguntas. una sobretesis que nos pregunta Colin Jiménez, cómo incentivar la producción de tesis y la ciencia en revistas indexadas alineadas a las ODS. Ahí, bueno, iba un poquito con la pregunta que también hace Lincoln, Javier, en la que hace una pregunta similar, ¿no? ¿Cómo incentivar la producción científica peruana de la sostenibilidad e inclusión social en revistas como Elsevier? Bueno, lo primero es que las universidades deben organizar adecuadamente un sistema de formación en capacidades de investigación y capacidades científicas, no solo para sus estudiantes, sino también para sus docentes. Vemos un déficit de habilidades de investigación en numerosos docentes y si bien la SUNEDU ha impulsado esto, ¿no? La Ley de Calidad Universitaria ha impulsado enormemente, y las cifras no mienten, el hecho de que haya cada vez más publicaciones indexadas, especialmente desde los docentes, ¿no? Yo creo que, similar como hacen otras universidades, por ejemplo, yo que he visto lo que he visto en España, por mi formación en España y lo que he visto también en Italia, es que las universidades forman consorcios para lograr acceder a las bases de datos, por ejemplo, de Elsevier, ¿no? Aquí el Concitec, si nosotros nos registramos en Concitec a través de Renacit, como docentes podemos acceder a numerosas revistas de Elsevier que de otra manera los artículos indexados deberían pagarse y a precios que muchas veces en Perú no podemos pagar, ¿no? No podemos estar pagando $50 por cada artículo indexado que queremos leer, que no sabemos tan siquiera si va a ser de calidad en este sentido y si nos va a aportar a nuestra investigación, ¿no? Entonces, una de mis recomendaciones es que las universidades formen consorcios para poder acceder a estas bases de datos, no solo de Elsevier, sino de todas las bases de datos que existen, ¿no? Nosotros nos centramos mucho en Scopus, que es lo que nos pide la SUNEDU, pero también en Europa, por ejemplo, lo que piden es el JRC, ¿no? O JCR, que es el Journal Citation. Entonces, hay que ver cómo las universidades nos dan acceso a estudiantes y a docentes a estos sistemas de indexación. Y tiene que haber ayudas de las universidades para la publicación de artículos indexados. Ayudas económicas, pero también ayudas en forma de acompañamiento a docentes y a estudiantes, ¿no? No nos sirve de nada que la universidad nos diga, tienes que investigar si no nos ayuda a hacerlo. Entonces, este es un ejemplo de ello, ¿no? De lo que habría que hacer. A ver, nos preguntan aquí, debería haber más cuidado y control de los procesos de las universidades que no se basa en la meritocracia. Bueno, ahí precisamente lo que dice Georgette, ¿no? Hay que potenciar la meritocracia. Yo creo que la meritocracia se está siendo más exigente en las universidades públicas, yo diría, que en las privadas, que hay menos control, pero si logramos que la SUNEDU no desaparezca, si logramos reforzar la SUNEDU, debería haber efectivamente, mayor meritocracia, ¿no? Esta meritocracia debe ir en función de las publicaciones que se realizan, la participación en congresos, la publicación de patentes, pero también las horas de dictado y la formación, ¿no? No nos sirve de nada ir hacia atrás, o sea, no podemos dejar que los docentes tengan menos calificación que la que tienen ahora. Estamos en maestría, está muy bien. Potenciemos el desarrollo de doctorados en la universidad peruana para que nuestros docentes cada vez tengan una cualificación mayor, ¿no? Logremos implementar programas de doctorado y desarrollar el acceso de docentes de doctorado en la universidad. Edwin nos habla, bueno, de rescatar la dignidad del docente universitario. Sí, bueno, aquí la dignidad del docente universitario va acompañada de la calidad educativa, ¿no? Hay que potenciar todo ello y, desde luego, hay que poner en el centro el papel de los docentes como motores de desarrollo de los ODS y los motores de desarrollo de la propia universidad, ¿no? Si puedo pasarles el aporte, sí. Y Marco, no sé si, bueno, me quedan unos
un poquito para explicar algo, creo que ya me estoy comiendo el tiempo del siguiente ponente, ¿no? Sí, sí. Pues ya nada, lo dejo aquí. Pero miren, para lograr, rápidamente, para lograr la presentación de la Cátedra UNESCO, ustedes entren a la página web, buscan Cátedras UNESCO UNITWIN, les va a llevar al portal y ahí tienen lo que se llaman las guías para la postulación. Lamentablemente está en inglés, antes estaba en castellano, pero está en inglés, pero lo pueden traducir fácilmente con cualquier traductor y ahí les explica cuáles son los pasos para ello, ¿sí? Para lograr la cátedra UNESCO lo tienen que hacer, lo presenta el rector de la universidad, pero tiene que estar coordinado por un docente a tiempo completo de la universidad o una autoridad adecuada de la universidad, ¿no? Entonces, eso sería todo. Marco, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas a todos y un gusto haber participado. Gracias a ti, Ander. Es una ponencia ha tenido muy buenos comentarios, como podrás ver. Muchas gracias, Ander. Muchas gracias, Marco. Un Que saludo. tengas un buen día y un saludo Igualmente. también.